quedan tormentas y lluvias para toda la jornada. De acá en más, los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Javier Milei ayer tuvo un día de furia, Por un lado, echó a 2 funcionarios, echó a Sonia Cavallo, la embajadora argentina ante la Organización de Estados Americanos. ¿Por qué? Porque dijo que su papá, Domingo Cavallo, que fue el ministro de Economía de Menem, a quien Milei consideraba el mejor economista de la historia argentina hasta ahora por los años de estabilidad, la convertibilidad, se enojó porque Cavallo le dijo, che, ojo, le dijo, mirá, estás haciendo un gran trabajo. Si uno lee el blog de Cavallo, le dijo, estás haciendo un gran trabajo, pero tené cuidado, pues se te está apreciando demasiado el peso. Esto lo enojó mucho a Javier Milei, y ayer habló sobre este tema y anunció que la echaba a Sonia Cavallo. Si yo le estoy sacando todos los pesos que anda dando vuelta, es decir, el dólar se tiene que caer como un piano. Y le voy a decir más, en especial por el impresentable de Cavallo. Porque mientras que él era ministro de Economía e insultaba a todo el mundo, cuando hablaban de devaluación, defendía el tipo de cambio y la convertibilidad, que ¿sabe cuánto es el tipo de cambio de convertibilidad a hoy? 700. 700 pesos. ¿Y sabe cuál es la diferencia? Equilibrio fiscal. Y él no tenía equilibrio fiscal. ¿Y la salida de la hija de Cavallo tiene que ver con esto? Y absolutamente. Usted no puede tener a alguien que escribió. O sea, Sonia, digamos, escribió con su papá, y el papá está todo el tiempo torpedeando y saboteando el programa económico. Por lo tanto, o sea, no se puede estar en la misa y en la procesión. Bien, no tiene que ver Sonia Cavallo con lo que hace el padre. Insisto, tampoco es que Cavallo decía esto es un desastre. ¿Qué dice? Después está la discusión de fondo, ¿no? Por un lado, un presidente que no aguanta la crítica ni de los parientes que están en su gobierno, ni una crítica amable y constructiva, pero por otra parte la discusión de fondo que es, está muy barato el dólar, ¿no? Él dice se va a caer como un piano, porque él dice, no solamente no está barato el dólar, sino que va a estar mucho más barato todavía, cuando él dice se va a caer como un piano. ¿Por qué? Porque la teoría de Milei en esta discusión que tiene es, ojo, Cavallo, vos no tenías superávit fiscal, yo sí tengo, y además me está por entrar una lluvia de dólares. Lo explicaba de esta manera Milei. En lugar de dejar que la señal de precios fluya, ¿qué hace? Y no, te la están alterando. Es más, te voy a decir algo más. Argentina va de cara al futuro hacia un sector no transable con precios altos. Es muy simple. ¿Por qué? Porque vos vas a tener un boom exportador en gas, un boom exportador en petróleo, un boom exportador en litio. Además, estamos trabajando para el uranio. Además, estamos trabajando con el cobre. Ni que hablar, digamos, la productividad que tiene el sector agropecuario argentino. Es decir, Argentina, de cara al futuro, es una economía donde le sobran los dólares hasta por las orejas. Bueno, se va a caer como un piano el dólar, le sobran dólares hasta por las orejas. Ahora, en el corto plazo, porque todo esto, suponiendo que fuese así, en el corto plazo Milei admite que le faltan dólares cuando dice que está negociando con el Fondo Monetario un acuerdo al que solo le falta el moño. Y ahora el argumento, hay una ley que queda de la época de Martín Guzmán, por la cual para la Argentina, para pedir endeudamiento, tiene que necesitar el acuerdo del Congreso. Sí. Eso fue como experiencia de lo que había pasado con Macri, 50.000 millones de dólares, viene Alberto Fernández con Guzmán y dice, bueno, para que no vuelva a pasar que solo por voluntad del presidente Argentina se endeuda con esa magnitud, dicen, bueno, ahora hay que ir al Congreso. Pero bueno, Milei le buscó una vuelta a esto, dijo que no es deuda porque la va a usar el Tesoro para pagarle al Banco Central y que entonces no tendría que ir al Congreso eventualmente un nuevo endeudamiento, que dice Milei que solo le falta el moño al acuerdo con el Congreso, con el Fondo Monetario. El acuerdo, digamos, le falta el moño. Incluye fondos frescos, sí. Incrementar la deuda. Esto también para que entiendan los... ¿Esto es lo que evitaría que fuera el que vaya al Congreso? Esto, digamos, se podría utilizar como argumento. Sí. La deuda no sube, y voy a explicar por qué. ¿Usted sabe quién es el máximo acreedor del Tesoro Nacional? Es el Estado, son 2 dependencias. Una es ANSES. Sí. Y la otra, que en realidad que es la que más tiene, la que más deuda tiene del Tesoro, ¿sabe quién es? El banco. El Banco Central. Bueno, entonces ahí dice, por un lado, que al acuerdo con el fondo le falta el moño nada más, y también dice Milei que en todo caso no tendría que ir al Congreso si hubiese un nuevo endeudamiento por esta explicación que da.
decíamos que echó a Sonia Cavallo por esta discusión con Cavallo. También otro funcionario que ayer fue echado fue de los Eros, que era el titular del ANSES hasta ayer. ¿Qué pasó con de los Eros? Bueno, habló de algo que es exigencia histórica el Fondo Monetario en sus discusiones con la Argentina, que es una reforma previsional. De hecho, el gobierno venía diciendo que le parecía mal que tanta gente haya entrado vía moratoria, que se desfinanció el sistema jubilatorio, que hay que revisarlo. Y de los Eros dijo, bueno, vamos a ver la edad jubilatoria, es decir, postergar la edad jubilatoria y también que se jubilen, calcular el haber inicial en base a la proporcionalidad de cuánto aportó cada uno. Bueno, Milei le dijo, de ninguna manera estamos discutiendo eso y está muy mal que un funcionario de segundo orden se crea con la autoridad suficiente como para meter un debate que yo no propuse. No tenía por qué hablar de un tema que no está en la agenda. ¿A título de qué, digamos? O sea, la agenda política la determino yo, digo, no un funcionario de segundo orden. No puede pensarse si antes no se arregla la cuestión laboral. Yo tengo el 40% del mercado laboral en el sector informal. Me parece un disparate que un funcionario de segunda línea tome el atrevimiento de hablar de un tema, digamos, que no es parte de la agenda política y no entender la secuencialidad de las reformas. Una falta de respeto, o sea, por lo tanto, digo, voló por los aires como correspondía. Voló por los aires como correspondía, dijo Javier Milei, que ayer echó a 2 funcionarios y además celebró que su hermana, Karina Milei, utilice la guillotina que había usado para que cayera sobre la cabeza de Ramiro Marra, el que echaron de La Libertad Avanza. Ramiro sistemáticamente estuvo desconectado de lo que hacía el espacio de La Libertad Avanza en la ciudad. Y cuando votó a favor de un presupuesto que implicaba aumento de impuestos, digo, lo ejecutaron. Digamos, nosotros no podemos avalar una suba de impuestos de ninguna manera. Me llamó la atención la palabra, lo ejecutaron. Esa parte de la batalla cultural también. Obvio, claro. Sí. Digo, dicen que mi hermana tiene una guillotina. Bueno, sí, tiene una guillotina. Sí. Usted hace cosas en contra a los parámetros que nosotros defendemos, guillotina. Bien, Milei que estuvo muy molesto en ese reportaje, después, o sea, fueron 2 reportajes los que estamos escuchando. Uno le da al AGE a las 9 de la mañana con el lanzamiento de A24, que era la programación nueva de los que se fueron, migraron de La Nación Más a A24, y al mediodía llama a Rivadavia, a Cristina Pérez, la mujer que es además pareja de Petri, el ministro de Defensa. Agarra el pase entre Cristina Pérez y Johnny Viale. Y Cristina Pérez pone el teléfono celular al aire de ella y ahí se queja de que dice que lo boicotearon. Es verdad que el sonido andaba sorprendentemente mal y que le andaba peor a él que al AGE. Sí. Y él tenía 2 micrófonos y por supuesto que Milei dijo además que buscaron distraerlo, que tuvo un boicot como tuvo en el que él dice que tuvo en el debate electoral con Sergio Massa en la víspera de las elecciones. ¿Tenés ese audio, Leo? De cuando se queja de eso, no. Bueno, después lo pasamos. Mientras tanto, ayer fue muy viral un audio de un intercambio de Patricia Bullrich con un gendarme. Ella se fue a Salta a poner el primer poste de un alambrado para crear una frontera en una de las zonas, una barrera en una de las zonas fronterizas en Aguas Blancas con Bolivia, en el marco del Plan Güemes para cuidar la frontera. El Plan Güemes, o sea, Patricia Bullrich efectivamente pudo implementar el protocolo en la ciudad de Buenos Aires en situaciones en las cuales, bueno, hubo abuso de autoridad, el tema de los gases lacrimógenos, etcétera. Ahora, en el caso del Plan Güemes hay 2 muertes ya, una en Salta y otra en Jujuy. Claramente en Jujuy es un caso, según el fiscal nos dijo ayer, de gatillo fácil de parte de Gendarmería, que mataron a 2 bagalleros, o en el caso de Jujuy era un chico de 22 años que de la comunidad Coya que iba con hojas de coca, cosa que es legal en esa zona. Bueno, en ese contexto en el que ella fue al Plan Güemes, Patricia Bullrich tuvo este intercambio con un gendarme que le reclamaba por los bajos salarios de los integrantes de la Fuerza de Seguridad. Tengo mi hijo, doctora, tiene 2 hijos, los tengo yo acá en mi casa, no tiene para comer, le sale 450.000 pesos el alquiler, no le alcanza, señora, con un 5%, gana 25.000 pesos por día, señora, no es nada. Estamos trabajando para que nos den planes Procrear. Les juro por Dios. Yo no quiero plan, yo quiero para mi hijo, ya son grandes. Planes Procrear son viviendas.
Te juro por Dios que estamos haciendo un esfuerzo enorme. El gobierno es un esfuerzo del 5 más el 1,5 más el 1 es el 7,89. Nadie está recibiendo ese aumento. Hicimos un esfuerzo para todos ustedes. Ojalá que se componga esto, porque tengo 2 nietos, mi casa no tiene para comer, no tiene. Confianza que lo vamos a ir mejorando. Es el padre, en realidad, un gendarme, me aclara acá David, tiene que ver con que, bueno, el ingreso de los gendarmes, dice que un ingreso de partidas de 800.000 pesos, y la mayoría que están desplegados en el norte tienen sus casas, sus familias en Rosario, Córdoba, en centros urbanos de otras localidades. Sí. Entonces viven desplazados con un salario que dicen no me alcanza para pagar el alquiler, o el alquiler se lleva más de la mitad de mis ingresos. Los gendarmes siempre trabajan en otro lugar que no sea el lugar de residencia, básicamente porque para no exponer a las familias, ese es el protocolo. Entonces tienen que alquilar. Entonces lo que estaba diciendo este señor es que tenía a su cargo a los nietos, a los hijos de su hijo gendarme. Que estaba desplegado. Mientras tanto, le reprocharon a Patricia Burrich, la esperaban en el sur, en el Bolsón. Ayer fue al norte, en lugar de ir al Bolsón, que está afectado por los incendios, donde sí viajó Petri, el ministro de Defensa. Y ahí hay todo un movimiento de una camada de jóvenes músicos, se sumó también Bizarrap, que están planteando que el Estado no hace lo suficiente y van a juntar ellos fondos para reconstruir la localidad del Bolsón en Río Negro, en la Patagonia Argentina. María Becerra decía: no se ayuda solo con las palabras, hay que hacer, hay que compartir, hay que visibilizar la situación. Y si el Estado no está dando la ayuda necesaria, la damos nosotros. Demostremos que Argentina es un pueblo solidario, que somos fuertes. Si quieren pueden ir a mis stories, que hay una información muy importante para donar, para que puedan ir aviones hidrantes a seguir apagando el fuego, que es lo que más importa en estos momentos. Mientras tanto, Donald Trump insistió ayer con que Estados Unidos se quiere poseer Gaza, que es un lugar en el que solo hay destrucción y que lo que plantea es hacer un desarrollo inmobiliario, pero simultáneamente le reclamó a Hamas por el estado en el cual están entregando los rehenes. Un estado muy lamentable, una situación muy traumática, además la forma en que los liberan en medio de un show con armas, y los últimos rehenes han aparecido muy demacrados, y según Donald Trump, si se vence un plazo este sábado 12 y no entregan a todos y cada uno de los rehenes remanentes, va a tronar el escarmiento y el infierno se va a desatar en Gaza, donde el propio Trump dijo que ya hay pura destrucción. Escuchamos el último audio respecto al infierno. Si los rehenes no han regresado todos para el sábado a las 12 del mediodía, creo que es un horario apropiado, me refiero a todos. No en grupito, de a uno, de a dos, de a tres, todos. Sábado 12 del mediodía. Después de eso, si después de eso no están todos los rehenes, se va a desatar el infierno. 7:16 de la mañana. Depeche Mode.